¿Y si te dijera que hay un mensaje enterrado entre las páginas sagradas? Un mensaje que muchos han pasado por alto, una advertencia ignorada durante siglos. Yo lo escribí. Lo hice sabiendo que me quedaban pocos días. No era una carta común. Fue mi testimonio final. Directo, desgarrador, y escrito con el peso de lo que vi venir. No era un pasaje para sermones dominicales. Tampoco era un versículo bonito para compartir en redes. Era oscuro, urgente, profético. Era la segunda carta que yo, Pedro, escribí desde una celda, en Roma. Mis manos marcadas por los grilletes, mi cuerpo cansado, pero mi espíritu ardiendo con una verdad que no podía callar. La muerte se acercaba, lo sabía, y aún así, en lugar de suplicar por mi vida, tomé el pergamino y escribí. Escribí para ti, para la iglesia, para el tiempo que habría de venir. Una advertencia, una alarma que, en este preciso momento, sigue resonando como un eco olvidado entre el ruido moderno. No hablé de esperanza superficial. No, me detuve en promesas cómodas. Te hablé de apostasía, de maestros falsos infiltrándose con palabras suaves pero intenciones torcidas, de burladores que reirían del regreso de Cristo, como si fuera un cuento de abuelas. Y te dije lo más perturbador de todo: el juicio empezará por la casa de Dios. Pausa un momento. Respira. ¿Estás preparado para lo que viene? Porque lo que escribí no fue para mi generación. Fue para la tuya. Una generación que ha cambiado la verdad por entretenimiento, que ha diluido el evangelio hasta hacerlo irreconocible. Una generación que ve las señales y elige mirar hacia otro lado. Pero la profecía no espera, y el reloj no se detiene. Muchos buscan respuestas en el Apocalipsis, pero ignoran que la antesala del juicio final fue escrita por mí, con tinta de urgencia, sabiendo que el 1980 tiempo se acababa. ¿Quieres saber qué vendrá antes del fin? Claro, guerras, desastres naturales, colapsos económicos. Sí, todo eso vendrá. Pero eso es solo la superficie. Lo que realmente me fue revelado fue mucho más profundo. Un deterioro interno, un colapso espiritual, una infiltración silenciosa dentro del propio pueblo de Dios. Y si no entiendes este mensaje, si lo ignoras, como tantos otros lo han hecho, podrías estar caminando directo hacia el juicio, pensando que estás en el camino. Antes de morir, Pedro no escribió una carta para defenderse, escribió una advertencia para salvar a otros. El apóstol sabía lo que se avecinaba, lo había visto con sus propios ojos en la iglesia primitiva, la fe siendo diluida, la verdad siendo negociada, el poder del evangelio siendo reemplazado por palabras vacías, y sabía que, si eso ya estaba ocurriendo en su tiempo, lo que vendría después sería aún más grave. En su segunda carta, Pedro se dirige directamente a los creyentes, pero no lo hace con suavidad. Sus palabras cortan como una espada. Él no quiere consolar, quiere despertar, no busca ser popular, quiere ser escuchado. Y en sus palabras encontramos un mapa profético que señala con claridad las señales previas al regreso de Cristo. Pero aquí está el problema. La mayoría de los cristianos nunca le prestaron atención. Mientras nos enfocamos en los jinetes del Apocalipsis, las trompetas y los sellos, hemos pasado por alto que Pedro ya nos había advertido cómo sería el proceso de degradación espiritual dentro del propio pueblo de Dios. Y eso es lo más aterrador, porque Pedro no escribe sobre ataques externos, él habla de corrupción interna, no menciona persecución de gobiernos, sino de líderes religiosos falsificados. No describe templos paganos, sino púlpitos contaminados. ¿Te suena familiar? Pedro escribió que surgirían falsos maestros, que introducirían herejías destructoras, negando incluso al Señor que los rescató, y que muchos los seguirían, no unos pocos, muchos. Ese muchos es lo que nos tiene que sacudir, porque implica que la apostasía no será marginal,
será el nuevo normal. Y si eso es así, ¿dónde estamos ahora? Hoy vemos mensajes motivacionales disfrazados de evangelio. Vemos plataformas que glorifican al hombre, no a Cristo. Vemos iglesias que se llenan de multitudes, pero se vacían de verdad. Y Pedro ya lo había profetizado. Él también dijo que vendrían burladores, gente que se reiría de la idea del regreso de Jesús, diciendo: ¿dónde está la promesa de su venida? ¿No lo escuchas hoy, incluso dentro del cristianismo? Personas que dicen: eso es alarmismo. Jesús no viene pronto. Todo sigue igual. Pedro no solo predijo esa actitud, la denunció con vehemencia y luego dejó claro que Dios no retarda su promesa, que hay un día marcado, que el juicio vendrá como ladrón en la noche, de forma repentina, inevitable. Entonces, volvamos a ti. ¿Alguna vez has sentido que lo que estás viviendo espiritualmente no cuadra con lo que la Biblia describe como una iglesia santa y expectante? ¿Te has preguntado si estás siendo parte del remanente o si estás siendo arrastrado por la corriente sutil de la apostasía? No estás solo, y por eso este mensaje es para ti. Este no será un video de opiniones. No hay tiempo para especulaciones. Vamos a sumergirnos directamente en las palabras de Pedro. Vamos a escarbar cada advertencia, cada línea profética, cada palabra que fue escrita desde una prisión romana, para hablarle a una iglesia del futuro, a nosotros. Y si este contenido te confronta, no lo ignores. Es tiempo de despertar, es tiempo de volver a la verdad. Y si sientes que este mensaje está encendiendo algo en tu interior, comparte este video, comenta abajo lo que más te impacta y suscríbete, porque lo que vamos a descubrir juntos no es una historia del pasado, es una profecía que se está cumpliendo ahora. En el primer capítulo de su segunda carta, Pedro abre con una urgencia difícil de ignorar. No hay tiempo para saludos elaborados ni para discursos adornados. Él va directo al grano. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. No es una frase bonita, es una advertencia codificada. Pedro nos dice que la verdadera paz y gracia no vienen por emociones ni por rituales, sino por conocimiento. Y no cualquier conocimiento, el conocimiento del verdadero Cristo, no de un ídolo cultural ni de una figura diluida por los púlpitos modernos. Hoy muchos hablan de Jesús, pero ¿de qué Jesús están hablando? ¿Del Jesús que exige santidad o del que aprueba todo? ¿Del Jesús que confronta al pecado o del que lo tolera para no incomodar? Pedro, con urgencia, apunta a este conflicto, porque sabía que en los últimos tiempos el mayor peligro no sería la persecución, sería la distorsión. Y continúa: todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. En otras palabras, ya lo tenemos todo. No nos falta unción, no nos faltan dones, no nos falta revelación, nos falta obediencia. Pedro está diciendo que Dios ya depositó en nosotros todo lo necesario para vivir de manera santa. Si no lo hacemos, no es por falta de recursos celestiales, es por rebeldía humana. Y aquí entra el primer gran presagio de esta carta. Si ya hemos recibido todo para vivir en piedad, ¿por qué la iglesia se ve tan alejada de eso hoy? Pedro no deja espacio para la confusión. Él habla de añadir a la fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Este no es un checklist religioso, es una escalera espiritual, una progresión, y si estás en Cristo, tu vida debería mostrar este crecimiento. ¿Lo estás viendo en ti?
En muchos entornos cristianos actuales vemos fe sin virtud, conocimiento sin dominio propio, afecto fraternal sin piedad. Es como si hubiéramos desconectado los eslabones de la cadena y nos hubiéramos quedado con una versión incompleta del Evangelio. Y Pedro lo sabía. Por eso dice algo alarmante. El que no tiene estas cosas es ciego, tiene la vista muy corta y ha olvidado que fue limpiado de sus antiguos pecados. Detente aquí. Pedro está diciendo que una persona que no refleja estos frutos espirituales no es que esté débil, es que está ciega, ha olvidado que fue limpiada. Eso nos lleva a una conclusión dura. Una fe que no progresa es una fe que retrocede. ¿Cuántas personas hoy asisten a iglesias, repiten versos, cantan alabanzas, pero viven sin dominio propio, sin amor verdadero, sin paciencia, sin piedad? Según Pedro, están ciegos. Han olvidado el milagro de su redención. Y lo peor, creen que están bien. Esto nos sacude porque no se trata de apuntar a otros, sino de mirarnos nosotros mismos. ¿Estamos creciendo en la escalera que Pedro describe? ¿O estamos estancados en una fe emocional, superficial y sin fruto? Comenta aquí abajo. ¿Cuál de estas cualidades sientes que necesitas cultivar más en tu vida espiritual? La honestidad es el primer paso hacia la transformación. Pedro continúa, procurad hacer firme vuestra vocación y elección. Él no habla a inconversos, habla a cristianos y les dice, aseguren su llamado, no den por sentado su salvación. Esto confronta la idea popular de que una vez salvo, siempre salvo, sin importar cómo vivas después. Pedro, con toda su autoridad apostólica, dice, asegúrate, examina tu caminar, no caigas en la ilusión, y entonces cambia el tono. Pedro revela que sabe que su tiempo se acaba. Dice, sé que en breve debo abandonar este cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. Estas palabras no son retóricas, son la confesión de un hombre condenado. Pedro escribe esta carta desde una prisión romana. Él sabe que pronto será ejecutado. Imagina la escena, un anciano encadenado, con las manos que una vez tocaron al Mesías, ahora manchadas por el hierro de los grilletes. Rodeado de oscuridad, sabiendo que su sangre será derramada, y aún así, su mente está en la iglesia, en ti, en mí, en advertirnos antes de morir. Aquí entra un dilema moral. Si tú tuvieras que escribir tu último mensaje al mundo, ¿hablarías de falsas doctrinas y corrupción espiritual? Pedro lo hizo, porque entendía que el verdadero peligro no era el emperador romano, era la seducción espiritual dentro de la propia iglesia, y entonces lanza una declaración monumental. No seguimos fábulas artificiosas, sino que fuimos testigos oculares de su majestad. Pedro apela a su experiencia personal. Él no predica lo que escuchó de otros. Él vio al Cristo glorificado en el monte. Él escuchó la voz del Padre. Él tocó la gloria y esa experiencia lo marcó para siempre. Pero incluso después de vivir eso, Pedro dice algo aún más impactante. Tenemos también la palabra profética más segura que la visión, más confiable que la experiencia, la Escritura. Pedro eleva las profecías por encima de las emociones. Vivimos en una generación que idolatra experiencias espirituales. Pero Pedro, que vio la gloria con sus propios ojos, nos dice, la profecía escrita es aún más confiable. Aquí es donde muchos se pierden. Buscan sueños, señales, visiones, pero ignoran lo que ya está escrito. Y Pedro suplica, prestad atención como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro. El mundo está en tinieblas, y si tú no tienes una antorcha profética, caminarás a ciegas. Este llamado no es opcional, es vital. Y concluye esta parte con una declaración firme: ninguna profecía es de interpretación privada.
porque nunca fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. En otras palabras, la Escritura no es tuya para manipular. No puedes ajustarla a tu estilo de vida. No puedes doblarla a tu conveniencia. Debes doblarte tú ante ella. Pedro está plantando un fundamento sólido antes de lanzar sus advertencias más severas. Está diciendo, esto es serio, esto es real. Esto no es religión, es revelación. Y si no prestamos atención, la oscuridad nos tragará. El capítulo 2 de la segunda carta de Pedro comienza con una declaración que corta como una espada. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras. Es aquí donde la advertencia se transforma en alarma. Pedro no habla de lo que podría pasar. Él afirma con certeza, ya están entre ustedes, ya están dentro. No vendrán de fuera, no serán enemigos visibles, no serán perseguidoras del sistema romano, serán maestros, hombres que usan la Biblia, que citan el nombre de Cristo, que hablan con suavidad mientras siembran muerte espiritual. Esta es una de las verdades más incómodas del Nuevo Testamento. Los enemigos más letales no vienen con espadas, vienen con Biblias mal interpretadas. Pedro dice que ellos negarán al Señor que los rescató, pero lo harán encubiertamente. No se levantarán diciendo, yo niego a Jesús. Dirán, Dios es amor, así que no juzga. Dirán, Jesús quiere tu felicidad, no tu santidad. Dirán, no importa tu pecado, mientras seas sincero. Y con esa dulzura doctrinal, introducirán herejías que destruyen. ¿Te suena familiar? Hoy, en muchas plataformas, escuchamos mensajes que tienen forma de piedad, pero niegan el poder de la cruz. Promueven un cristianismo sin renuncia, un evangelio sin arrepentimiento, una gracia sin transformación. Pedro advierte que estos falsos maestros no solo engañarán a unos pocos. Dice, muchos seguirán sus disoluciones. Muchos, esto es lo más aterrador, la mayoría será arrastrada. Porque el error será seductor, porque ofrecerá libertad, pero terminará en esclavitud. Y debido a ellos, dice Pedro, el camino de la verdad será blasfemado. El verdadero evangelio será despreciado, ridiculizado, odiado, no por causa de los ateos, sino por causa de los herejes. Esta es una realidad que vemos hoy. El mundo no rechaza a Cristo porque lo conozca. Lo rechaza porque ha visto una caricatura de él en falsos predicadores. Y esa distorsión ha manchado el nombre del Evangelio. Pedro continúa y va más profundo. Por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Aquí no hay rodeos. El apóstol acusa. Estos maestros no predican por amor, predican por dinero. Y ven a las personas como mercancía. Son empresarios espirituales, crean estrategias, manipulan emociones, venden milagros, todo por lucro. ¿Te das cuenta de cuán actual es esta carta? Pedro escribió esto hace casi 2000 años y parece una descripción exacta de lo que vemos hoy en muchos escenarios religiosos. Y entonces viene la declaración final de esta sección. Sobre los tales ya de largo tiempo, la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Aquí Pedro cambia el tono. Ya no es una advertencia, es un veredicto. La destrucción viene, la sentencia está firmada, el juicio no se ha olvidado. Esto nos lleva a una tensión moral. ¿Debemos callar, tolerar y no juzgar a nadie? ¿O debemos confrontar el error con valentía, como Pedro? Este es el dilema que muchas iglesias enfrentan hoy. Prefieren la paz falsa a la verdad confrontadora. Pero Pedro no tuvo miedo. Él habló.
y lo hizo sabiendo que muchos lo odiarían por eso. Y entonces inicia una serie de ejemplos históricos que dan escalofríos. Pedro cita el juicio a los ángeles que pecaron. Habla de cómo Dios no los perdonó, sino que los arrojó al infierno, donde están encarcelados esperando el juicio final. Esto nos recuerda que ni siquiera los seres celestiales están exentos del castigo divino. ¿Y nosotros? Después menciona el diluvio. Dios no perdonó al mundo antiguo. Solo 8 personas fueron salvas. El resto pereció bajo las aguas del juicio. Esto destruye cualquier idea de que Dios no castiga. El mismo Dios que es amor es fuego consumidor. Y Pedro lo dice sin suavizar. Luego recuerda a Sodoma y Gomorra, ciudades llenas de inmoralidad sexual, arrogancia y rechazo a la verdad. Dios las redujo a cenizas como ejemplo para los impíos del futuro. ¿Y sabes qué es lo más inquietante? Pedro dice que estas historias son ejemplos, modelos proféticos de lo que vendrá, advertencias para esta generación. Y entonces menciona a Lot, un hombre justo que vivía entre los perversos y que día tras día sentía su alma atormentada por lo que veía y oía. ¿No es esa una imagen de muchos creyentes hoy? Justos, pero rodeados de impiedad, salvos, pero angustiados por el pecado que avanza. Pedro te dice, no estás solo. Dios sabe cómo librar a los piadosos de la tentación y también sabe cómo castigar a los impíos. Aquí entra una de las frases más duras de la carta, especialmente a los que, siguiendo la carne, andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian la autoridad. Pedro apunta directo a 2 pecados comunes entre los falsos maestros: inmoralidad sexual y rebeldía contra la autoridad espiritual. Ellos no quieren rendir cuentas, no se someten a la palabra, se creen superiores, dueños de la verdad, y con esa arrogancia arrastran a muchos. Y Pedro no termina ahí. Dice que son osados y contumaces, que hablan mal de cosas que ni entienden, que son como bestias irracionales, nacidas para ser destruidas. El lenguaje se vuelve casi apocalíptico, y eso es intencional. Pedro no exagera. Él está revelando la gravedad del peligro, y entonces lanza una frase que parte el alma. Tienen los ojos llenos de adulterio y no se sacian de pecar. Seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia. Este perfil es más que un retrato, es una advertencia. Pedro quiere que abras los ojos, que no te dejes engañar por palabras dulces, por milagros aparentes, por grandes plataformas, que mires el fruto, la doctrina, la integridad. Y concluye con una sentencia final para estos hombres. Les está reservada la más densa oscuridad. Oscuridad, no solo en esta vida, sino en la eternidad. Pedro continúa profundizando su advertencia sobre los falsos maestros que infestan la iglesia. Comienza exponiendo la hipocresía que muestran estos hombres. Son como manantiales sin agua, nubes transportadas por el viento, apariencia de algo vital, pero sin sustancia alguna. Prometen libertad, pero son esclavos de la corrupción. Viven en la lujuria, la codicia y el engaño. Pedro habla de su codicia como una de sus motivaciones centrales. Explotan a los fieles con palabras falsas, transformando la fe en comercio. Prometen prosperidad, salud y éxito, pero solo buscan su propio beneficio. Muchos caen en esta trampa porque quieren respuestas fáciles, soluciones rápidas, milagros espectaculares. Pero el apóstol nos recuerda que estos falsos maestros no escapan a la justicia divina. El juicio les espera. Caminan por un camino de destrucción y condenación. Son como perros que vuelven a su propio vómito, una imagen fuerte que revela su completa decadencia espiritual.
Pedro destaca que hablan cosas que no entienden, distorsionan conceptos profundos y difunden herejías que dividen a la iglesia y confunden a los fieles. Utilizan un lenguaje complicado para ocultar la falta de verdad en sus palabras. Describe el comportamiento de estos hombres como descarado, arrogante y sin límites. Son como bestias irracionales, guiadas por sus instintos más bajos. Son presuntuosos e irrespetuosos de cualquier autoridad, incluida la de los apóstoles y líderes espirituales legítimos. La carta señala que su influencia es destructiva. Seducen a los incautos, especialmente a aquellos que son frágiles en la fe y buscan respuestas rápidas. Son seductores que conquistan corazones y luego los llevan a la ruina. Pedro deja claro que el juicio sobre ellos es inevitable y severo. Tienen los ojos llenos de adulterio, es decir, codician sin límites y no se satisfacen con el pecado. La palabra utilizada indica completa inmoralidad y corrupción interior. Se les describe como burladores que atacan la verdad y desprecian la fe. Esto crea una atmósfera de conflicto dentro de la comunidad cristiana. A pesar de esto, Pedro ofrece luz a los fieles. Les recuerda que, a pesar del engaño y la corrupción, Dios preserva a quienes permanecen firmes en la fe, promete protección a aquellos que no se dejan extraviar por falsas enseñanzas. El apóstol anima a la vigilancia constante. No basta conocer la Biblia, se necesita discernimiento para identificar el error. La obediencia a la verdad es el escudo contra la seducción de los falsos maestros. Pedro advierte que muchos, por orgullo y rebelión, rechazan la enseñanza correcta y prefieren el camino del error. Esto solo aumenta tu caída. Nos recuerda que el día del Señor vendrá como ladrón. Nadie sabe cuándo, y por eso urge vivir en santidad y vigilancia. Aquellos que ignoran el mensaje enfrentan consecuencias eternas. Finalmente, el apóstol exhorta a la iglesia a crecer en la gracia y en el conocimiento de Jesucristo. Solo entonces estarán preparados para enfrentar las tormentas de la fe y resistir las falsas doctrinas. Este pasaje refuerza la urgencia del llamado de Pedro. Los tiempos finales estarán marcados por el error, pero la verdad prevalecerá para quienes perseveren. La advertencia de Pedro no es una simple admonición ordinaria. Es un grito urgente ante el colapso espiritual que se acerca. Con cada palabra sentimos la intensidad de la preocupación del apóstol, que no quiere que nadie sea engañado. Destaca que estos falsos maestros son una amenaza real y presente, infiltrados para destruir la verdadera fe, para distorsionar el mensaje que ha cambiado vidas y salvado almas. Pero, ¿te has parado alguna vez a pensar cómo esta realidad impacta tu propia fe? ¿Alguna vez, sin darte cuenta, te has dejado llevar por una promesa vacía? Reflexionemos. ¿Cómo podemos diferenciar la verdadera enseñanza de la mentira cuando el engaño se disfraza de luz? Es un dilema que Pedro presenta sin ofrecer respuestas fáciles. La invitación es a la búsqueda constante de la verdad, a una vigilancia que debe ser diaria. Estos hombres que se presentan como líderes espirituales, pero que llevan codicia e impureza en sus corazones, no son nuevos solo en aquella época. La misma sombra se cierne sobre nuestras comunidades hoy, en las redes sociales e incluso dentro de nuestras iglesias. Lo que cambia es el escenario, la forma de actuar. La esencia del problema permanece. Por eso, la carta de Pedro es atemporal, un manual para comprender las trampas que nos rodean. El apóstol describe que prometen libertad, pero son esclavos de la corrupción. Venden falsas esperanzas para obtener ganancias, explotan el deseo humano de seguridad y bendiciones,
Manipulan con palabras que suenan hermosas, pero están vacías de verdad. Esta manipulación genera una profunda dualidad moral. La apariencia de santidad esconde intenciones egoístas y destructivas. ¿Y qué podemos aprender de esto para nuestra vida hoy? La respuesta está en la intimidad con la palabra y en la oración constante, que nos dan discernimiento para identificar lo falso en medio de lo verdadero. Pedro nos insta a permanecer firmes, anclados en la fe genuina, porque sólo así el juicio venidero no nos sorprenderá. El apóstol utiliza imágenes poderosas para ilustrar el comportamiento de los falsos maestros. Perros que vuelven a su propio vómito, cerdos lavados que se vuelven a ensuciar. Son metáforas impactantes que muestran la profundidad de la corrupción y el rechazo al cambio. Esto nos hace reflexionar. ¿Hasta qué punto estamos permitiendo que las malas actitudes se perpetúen en nuestras vidas? Pedro también revela que tienen los ojos llenos de adulterio, lo que significa una codicia insaciable y una falta de límites morales. Son almas vacías, siempre buscando satisfacer deseos que nunca se cumplen. Se les describe como burladores de la fe que crean divisiones y confusión, sembrando dudas y temores. La intensidad de la advertencia crece. El juicio divino es seguro y severo para estos hombres. No hay escapatoria. Este crecimiento de la narrativa aumenta la tensión y refuerza la urgencia del llamado a la vigilancia y a la fidelidad. Pero, en medio de esta severidad, Pedro ofrece esperanza. Dios no abandona a los fieles, Él preserva a los que andan en la verdad. Esta promesa es una invitación a la perseverancia, una invitación a no rendirse incluso cuando el panorama parezca sombrío. ¿Y tú, estás preparado para este momento? ¿Cómo reaccionas ante las tentaciones y los mensajes que parecen correctos, pero que pueden llevarte por mal camino? Esta es una pregunta sobre la que debes reflexionar, porque la elección es tuya y el momento es ahora. Finalmente, Pedro concluye con un llamado a crecer en la gracia y el conocimiento de Jesucristo, recordándonos que sólo así seremos protegidos y fortalecidos para afrontar los desafíos de los últimos días. Si deseas continuar este viaje de descubrimiento y fortalecimiento de la fe, no dudes en comentar tus dudas o experiencias aquí. Su participación ayuda a construir una comunidad de apoyo y aprendizaje. Y si aún no estás suscrito, aprovecha para suscribirte y activar las notificaciones para no perderte ningún contenido urgente como este. Mantente atento, porque en el próximo vídeo profundizaremos aún más en las profecías y señales que preceden al fin de los tiempos. No querrás perdértelo. Hemos llegado a la parte final de este intenso viaje, donde todo converge hacia una profunda reflexión sobre lo que viene antes del final. El apóstol Pedro, con su voz firme y urgente, nos sitúa ante el juicio inevitable que espera a los falsos maestros, pero también ante la esperanza para los que permanecen fieles. Es imposible ignorar el peso del mensaje. El juicio de Dios no fallará, y nadie estará por encima de la justicia divina. Las descripciones del apóstol son tan vívidas y severas que dejan claro que esta no es una advertencia que deba tomarse a la ligera. Por otro lado, para el creyente vigilante hay un llamado a resistir, a fortalecer la fe y a no dejarse sacudir por las tormentas de la duda y de la falsedad. Este contraste crea un dilema moral crucial. ¿Cómo permanecer íntegro en un mundo que cada día se vuelve más corrupto? Pedro no deja lugar a la complacencia. La respuesta está en el crecimiento espiritual constante, en la búsqueda diaria de la verdad y en la comunión con Dios. A medida que se desarrolla esta lucha, estamos invitados a reconocer que el panorama de los últimos días estará marcado por el engaño,
por personas que rechazan la autoridad divina y prefieren sus propias pasiones. Pero también estamos invitados a no perder la esperanza, porque Dios mantiene el control y preserva a los que son suyos. ¿Alguna vez has sentido esta batalla interna entre lo que el mundo ofrece y lo que la fe pide? Esta dualidad moral es real y presente. Es una guerra silenciosa que tiene lugar dentro de cada corazón, y solo aquellos que eligen la verdad pueden resistirla. El mensaje final de Pedro es un llamado vibrante a crecer en la gracia y el conocimiento de Jesucristo. Él nos recuerda que no estamos solos en este viaje. La fuerza divina está disponible para quienes buscan y perseveran. Antes de terminar, quiero hacerte una pregunta directa. ¿Qué significa este mensaje para ti hoy? ¿Estás preparado para afrontar los retos que se avecinan? Comparte tu opinión y dudas en los comentarios, porque este intercambio fortalece a todos. Si aún no eres parte de nuestra comunidad, regístrate ahora y activa las notificaciones. De esta manera, no te perderás ningún contenido que pueda transformar tu visión y fortalecer tu fe. Y no lo olvidéis, en el próximo vídeo exploraremos cómo aplicar estas lecciones a nuestra vida cotidiana, para que no solo estemos preparados para el final, sino también firmes en el camino cada día. El momento es ahora, la elección es tuya. Permanezcan firmes, vigilantes y llenos de esperanza. La batalla puede ser dura, pero la victoria es segura para aquellos que permanecen en la verdad. Ha llegado el momento decisivo. Después de toda la exposición de la gravedad de los últimos días, el apóstol Pedro nos presenta la escena final del juicio divino. La tensión es palpable. Las palabras afiladas como una espada cortan el silencio, mostrando el destino inevitable de los falsos maestros, pero también la promesa de redención para aquellos que permanecen firmes. Es el punto donde la esperanza y el miedo chocan, donde la justicia divina prevalece y no admite fallos. Pedro expone un dilema profundo. ¿Cómo permanecer fiel cuando todo parece conspirar contra la verdad? Es una batalla interna y externa que desafía a cada uno de nosotros. Imagínate en el centro de esta tormenta espiritual, rodeado de dudas, traiciones y falsedades. El clímax revela que no hay lugar para la neutralidad. O eliges la luz o la oscuridad, y las consecuencias son eternas. ¿Alguna vez te has parado a pensar cuál es tu posición en este escenario? La vida, como el mensaje de Pedro, exige una respuesta clara y comprometida. El clímax no es solo un punto narrativo, sino un llamado urgente a la acción. Pero ¿qué pasará realmente antes del final? ¿Qué señales no han sido reveladas aún? La Biblia habla de acontecimientos que muchos ignoran, y el mensaje de Pedro es solo el comienzo. ¿Sabías que existen pistas ocultas que al activarse muestran un panorama aterrador e innegable? ¿Qué harías si descubrieras que todo lo que crees está mal? La verdad puede ser sorprendente y perturbadora. En los próximos videos desentrañaremos juntos estos misterios, revelando secretos que pocos conocen. Si quieres entender realmente o qué hay detrás de estas advertencias y prepararte verdaderamente, quédate conmigo. Antes de eso quiero que reflexiones. ¿Qué es lo que más temes del futuro? Comparte en los comentarios, y si aún no estás suscrito, aprovecha para suscribirte ahora y activar la campanita. Aquí cada vídeo es una pieza que completa este rompecabezas que muchos intentan ocultar. Por supuesto, aquí está el final, reflexivo, para cerrar el guión con profundidad e impacto, manteniendo la sensación atractiva y natural de YouTube. Hemos llegado al final de este mensaje urgente que nos dejó Duna Pedro, una advertencia que muchos prefieren ignorar, pero que no se puede olvidar.
El viaje que hemos recorrido juntos ha revelado que el final no es solo una fecha lejana, sino un proceso que se desarrolla ante nuestros ojos. Ahora, depende de cada uno de nosotros decidir. ¿Permaneceremos pasivos o actuaremos con la conciencia de que estamos en el centro de una batalla espiritual? La elección no es sencilla y tiene consecuencias que van más allá del tiempo. ¿Qué harás con esta información? ¿Cómo te prepararás para lo que viene? Esta es la pregunta que queda y que os invito a reflexionar diariamente. Si sentiste que este mensaje tocó algo profundo dentro de ti, no dudes en compartir tus impresiones aquí en los comentarios. Su participación ayuda a fortalecer esta comunidad que busca la verdad sin andarse con rodeos. Y si aún no formas parte de este grupo, suscríbete al canal para seguir viendo los próximos vídeos. Aquí encontrarás análisis exclusivos, reflexiones poderosas y contenido que muchos no quieren que conozcas. El viaje apenas comienza, el tiempo pasa. Mantente alerta, prepara tu corazón y tu mente, porque más que nunca, el conocimiento es nuestra mayor arma. Gracias por estar aquí. Hasta aquí. Nos vemos en el próximo video.